Les decía que estamos comenzando un nuevo Vivo de Áurea, ¿sí? Donde hoy vamos a hablar de género, mujeres en política y desarrollo sustentable. Tenemos el orgullo hoy de recibir a la doctora Soledad Vela, ¿sí? Abogada, periodista, licenciada en lingüística, con una maestría en literatura infantil, congresista por Ecuador durante varios periodos, que nos va a estar contando de su experiencia profesional, de su trayectoria en política, de los proyectos que tiene, que ha tenido, que tiene y del futuro, ¿sí? Hola, buenas tardes, muchas gracias por estar acá Hola. presente. Hola, gracias a ti Virginia, Aurea Sustentable, también por esta invitación. Chévere poder tener esta oportunidad de conversar ahora un rato sobre lo que he hecho y lo que podemos hacer también las mujeres. Exactamente. Sabes que desde Aurea lo que buscamos es contribuir a la paridad de género en el mercado laboral. Porque si bien las mujeres somos la mitad de la población, ¿sí? Mientras que el 80% de los hombres trabaja, en Uruguay nada más que el 68% de las mujeres en edad de trabajar entre 15 y 64 años lo hace, y en Ecuador es todavía peor, un 58% de mujeres trabaja, nada más. Entonces, lo que queremos es, buscamos nivelar el campo de juego, brindar igualdad de oportunidades, de manera de que las personas puedan tomar decisiones, ¿sí? En base a elecciones y no obligadas por las circunstancias. Y una de las cosas que hemos visto es que facilitar modelos de rol, ¿sí? Visibilizar mujeres en puestos de liderazgo, hace que más niñas y mujeres puedan visualizarse y proyectarse en este tipo de carreras. Por eso tenemos el gusto de recibirte a ti, que tenés una trayectoria tan destacada en, en tantos sectores diferentes. Entonces, si querés, para ordenar un poco la conversación en estos 30, 40 minutos que vamos a hablar, si te parece, vamos a hablar un poco de tu vida, qué te llevó a elegir la carrera. Bueno, tenés un montón de carreras, entonces a ver cuál fue la primera, cómo fuiste aprendiendo esto que también fomentamos nosotros desde Aula, que es este aprendizaje continuo, ¿sí? Que siempre hay Ujú. tiempo de aprender y siempre hay tiempo de sumar nuevas habilidades. Entonces, y bueno, contanos, y después te quiero preguntar qué le dirías a tu yo de 15 años que estaba por decidir una carrera. Pero entonces, bueno, tu primera carrera fue abogacía, según entiendo. Sí, primero derecho. Ok. Y bueno, como comentas, la verdad es que creo que, ¿qué diría yo a mi yo de 15 años o qué le diría a una chica, a una persona que está empezando a vivir o que está proyectándose a la vida? Yo creo que desde pequeños estamos en esa proyección, que la vida es larga pero es corta también y que tenemos que mantener nuestros sueños porque creo que desde temprana edad, desde que somos niños, desde que somos niñas, ya vamos teniendo sueños, que tenemos que mantener esos sueños, pero que tenemos que tener la capacidad de sumar otros, porque no es un sueño el que nos va a acompañar siempre, sino que vamos a ir sumando muchas cosas. Yo efectivamente lo primero que estudié fue Derecho, mi papá es abogado, de ahí me vine a vivir a Bahía de Caracas, es una ciudad muy pequeña de Manabí, una ciudad hermosa que está frente al mar. Yo vivía en Quito, en la capital, y un poco como que al llegar aquí a Bahía también hubo que hacer toda esa reingeniería de sueños, reingeniería de metas, pero como yo decía, el consejo es, las puertas están ahí, las puertas se van abriendo y tenemos que cruzarlas, tenemos que aprovechar las oportunidades. Si bien las mujeres a veces podemos tener dificultades, yo creo que esas dificultades tienen que fortalecernos y nuestra fortaleza, porque también hay que reconocer, hay mujeres que tenemos situaciones de privilegio, que tuvimos el privilegio de estudiar, que tuvimos el privilegio de desenvolvernos en familias que no tenían conceptos machistas, a pesar de que estamos en sociedades machistas o que peleamos ya fuera en desigualdad de condiciones. Entonces, desde esos privilegios o desde esos privilegios que alcanzamos también, porque a través del estudio, a través del trabajo, ir empoderando y apoyando a otras mujeres. Yo aquí en Bahía tuve muchas oportunidades, entonces creo que esa es la mayor clave. Tuve la oportunidad de ser docente universitaria, pero también desde el kinder, o sea, yo enseñando a todos los niveles. Entonces, eso a uno le permite ir también incidiendo en la forma de pensar
de las personas que están con nosotros, y también tuve la oportunidad, que yo creo que fueron dos oportunidades únicas, de incursionar en la comunicación. Yo he escrito tanto en periódicos locales como en periódicos provinciales, y tuve, pero más allá de eso fue el tener espacios de entrevistas. Yo tuve durante muchos años en las radios locales, que en ciudades pequeñas tienen muchísima importancia, porque la gente quiere saber qué es lo que pasa en la localidad. Tuve la oportunidad de tener espacios de entrevistas en los noticieros de la mañana, espacios de 1 hora, venían 1 o 2 entrevistados, y vino, yo siempre digo, todo el mundo. Vinieron políticos a nivel nacional, políticos con los que yo era afín, políticos que no, y vinieron las personas de la ciudadanía, las personas que están en esas luchas, vinieron mujeres que estaban en las luchas de mujeres, vinieron los hombres que luchaban desde la inequidad, desde sus oficios pequeñitos, a veces que uno los mira como que fueran pequeños, pero cuando uno ya tiene esa oportunidad de ir conversando con las personas, te das cuenta de que todos tenemos las ganas de salir adelante, de que hay mucho conocimiento en quienes no tuvieron educación formal, pero tienen una visión social, que tienen aspiraciones, tienen esa visión de grupo. Entonces creo que todas estas cosas fueron preparando un camino. Yo le diría a mi yo de 15 años que si toca participar en política, que lo haga, que puede ser duro, pero que es necesario, porque muchas veces vamos creciendo, y yo creo, uno pensó que de pronto se iba a acabar, pero se va creciendo y se sigue con la idea de que mejor no en la política porque la política es sucia, mejor no en la política porque la política es para los políticos que tienen sus cosas. Yo creo que la política es para las personas que tienen la oportunidad de hacerlo. La política es para las mujeres, porque las mujeres, la presencia de las mujeres en la política, y eso nosotros lo comprobamos aquí en el Ecuador, desde la constituyente y todo lo que se vino después, la presencia de las mujeres en política hace a la política mejor. ¿Por qué? Porque siendo la mitad de la población, o un poco más de la población, como somos generalmente, no podía ser que se dé todo este desarrollo de toma de decisiones, de generar políticas públicas, de generar constituciones, de generar leyes, solo con la otra mitad, con una sola visión. Y no solamente eso, sino creo que lo interesante ha sido que en los últimos años muchos otros grupos no visibilizados se han sumado a todo este tema, a toda esta lucha de género y a esta lucha por visibilizar también temas étnicos, los temas etarios, a las personas con discapacidad. Es decir, que las múltiples voces que hay en la sociedad tengan ese espacio para ser escuchadas. Entonces, como digo, cuando yo estaba en comunicación, cuando estaba en la radio, y venían todas estas personas de acá de Bahía, y venían políticos, venían políticas de todos lados y con diversas ideologías, y cuando venían estas personas también, yo qué sé, porque podía venir un zapatero, un campesino, podía venir un líder del campo, un líder ciudadano, una lideresa en la lucha de las mujeres, una lideresa por las luchas de la educación. Entonces, cuando uno empieza a escuchar todas las voces, no solamente quienes hacen la opinión pública, que es muy fácil hablar o la opinión publicada, como a veces se dice, o sea, los que han tenido esa oportunidad, uno empieza a enriquecer la visión y te empiezas a dar cuenta que en países como el Ecuador, por ejemplo, nosotros en el Ecuador tenemos un bicentralismo, 2 ciudades muy importantes que son Quito y Guayaquil. Yo me vine a vivir a una provincia y no vivo en la capital, entonces escuché una voz que va más allá del bicentralismo. Ni siquiera eran las voces de la capital, sino que hay tantas voces tan importantes, tan interesantes, y que están trabajando en este mismo momento, están trabajando, cambiando el mundo, cambiando y protegiendo el ambiente, luchando por las mujeres, luchando por los pueblos originarios, luchando por espacios de cultura. Entonces hay tanto que se está desarrollando que creo que eso me ayudó. La participación en la política ya se dio de otra forma, pero me ayudó a tener esa visión del mundo, esa visión global que debemos tener, que no es solo donde yo nací o donde estoy sentada en este momento, sino que eso puede ir cambiando y cuando podemos relacionarnos con personas tan diversas, no solamente relacionarse en lo social, sino tener esa posibilidad de enriquecerse y relacionarse en otros ámbitos, yo creo que eso nos da muchas posibilidades. Entonces sí, o sea, lo que yo diría es vivir la vida, vivir los sueños, generar nuevos sueños, no dejar oportunidades atrás
y luchar contra las adversidades, que claro, hay personas que la tienen muchísimo más dura y otras que no, pero en el caso de las mujeres yo creo que juntas se puede ir avanzando para tener un mundo equitativo, un mundo donde la equidad de género no sea así, hay como la aspiración, es que tenemos que llegar, no, sino que sea lo normal. Yo siempre he dicho, no podemos hablar de una sociedad democrática y en paz si la mitad no estamos incluidas. Y lo interesante de la lucha de las mujeres es que esa mitad también incluye otras luchas que no necesariamente son de mujeres, son luchas de género, son por las diversidades sexuales y, como dije, las otras luchas por los otros sectores que han estado oprimidos muchas veces en países donde las inequidades han sido fuertes y las oportunidades han estado como conducidas a ciertos espacios. Muchas gracias, Sole. Y mira, me quedé pensando en algo que habías dicho, esto de cómo, a ver si entendí bien, cualquier cosa me corregís, ¿sí? Pues empezaste como abogada, después te dedicaste a tu carrera de comunicación, que esto que te permitió ver desde una comunidad local también todas estas otras perspectivas, estos otros puntos de vista, pero que a la política llegaste desde otro lugar también. ¿Sí? Mira, acá te están mandando un mensaje de ese gran orgullo para todos los que te conocemos. Dice, tus luchas son las nuestras. Carito, qué linda. Una compañera de las luchas, ella es incansable, una joven incansable. Sole, ¿y cómo fue que llegaste a política entonces? Después de esto de comunicación, esto me imagino que el hecho de tener un programa de radio también te dio visibilidad, que el hecho de conocer a esta gente, o sea, fue en los dos lados, a vos te abrió un panorama, amplió el panorama de la comunidad, pero también permitió darte visibilidad que después, cuando llegó el momento de participar en política, fue algo así, te ayudó. Sí, o sea, en realidad yo llego a vivir a Bahía, me casé, mi esposo Gabriel es de aquí de Bahía, yo llego aquí e incursiono inmediatamente nunca había pensado porque si no hubiera estudiado, pero incursiono en lo que es la docencia, empiezo en un kinder, al poco tiempo, hacia los 2 años o al año ya estaba también en el kinder y en la universidad, el kinder fue creciendo y se convirtió en escuela, colegio, luego me cambié a otro, entonces la docencia fue la actividad primera y la actividad también que me permite eso, porque en la universidad los estudiantes y las estudiantes eran de todos lados, o sea, acá no es como de pronto cuando uno está en una ciudad y la universidad es un poco más homogénea en los estudiantes que llegan, acá venían estudiantes, algunos tenían que caminar 1 hora hasta llegar a la carretera o 2 horas y ahí esperar a que pase un bus o algún tipo de transporte para que los traiga hacia Bahía y con realidades educativas diferentes. Entonces yo empiezo en la educación, luego tengo la oportunidad de estudiar comunicación aquí en Bahía, aproveché esa oportunidad y eso me hizo conocer este campo no tan interesante de la comunicación y el tema político viene por un interés en todo un proyecto político que nos presentaba muchos cambios, todos esos sueños, esas ilusiones. El proyecto de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa un poco recoge los anhelos de un país que tenía mucha inequidad, los anhelos de las mujeres, de los indígenas, del campesinado, del agro olvidado, de los estudiantes que no podían acceder a las universidades por falta de oportunidades, de la juventud y de los adolescentes que se iban formando pero mal en escuelas y colegios que de pronto no tenían los recursos necesarios. Es decir, se suma un conglomerado y por esas cosas de la vida y en diferentes momentos, tanto mi esposo Gabriel como yo, tenemos contacto con este proyecto político, con Rafael Correa, nos entusiasma la idea de construir este proyecto y nos metemos. Obviamente yo no pensé, porque yo tenía muchas actividades, yo estaba en esa época con la comunicación, trabajaba en un museo, luego estuve trabajando en una ONG de gestión de riesgos, o sea, estaba así a full saturada, porque Bahía es una ciudad pequeña donde te da el tiempo para ir de un lado a otro, sin mucho problema. Entonces yo apoyaba con la idea de trabajar, o sea, de lograr algo diferente. Viene la primera elección y nosotros queríamos lograr una lista aquí en nuestro cantón, no íbamos a presentar candidaturas a la alcaldía porque era un movimiento que recién nacía, pero al organizar la lista nosotros queríamos que la lista fuera paritaria, secuencial, que tuviera jóvenes, que tuviera personas mayores,
y que la encabezara una mujer. Entonces ahí creo que fue cuando se vio la primera realidad, ¿no? Hemos visto hasta este momento mujeres en la política, mujeres muy fuertes, muy destacadas, de cualquier línea política, pero muy pocas siempre, muy poquitas se veían. Entonces cuando nosotros queremos hacer esa lista es cuando se nota el problema, porque vamos a donde una posible candidata y dice, ya, yo acepto. Vamos al día siguiente, dice, no, no puedo porque mi papá, mi esposo, mi familia no quieren que me meta en la política, no sabemos cómo es esto. Fuera la primera candidata. Viene la segunda candidata y le decimos, acepta también para poder tener la lista como era, y justo un día antes de poder inscribir las listas, porque teníamos todo, ya teníamos territorialmente armada la lista, con juventud, con, como digo yo, hombres, mujeres, iniciando una mujer, el día antes nos aparece con que no podía participar. Entonces, ahí se vino este problema porque queríamos en realidad dar una imagen de cambio desde la presentación de la lista. Entonces, ahí me pidieron las personas con las que estábamos nosotros caminando, que no había más mujeres, o sea, si no iba a tocar poner hombre y de pronto poner a dos hombres juntos, entonces había toda esa discusión y dijeron, bueno, pero si queremos que las cosas sean así, tienes que ser tú. Esa era una candidatura a la concejalía. Yo en esa candidatura tuve la más alta votación, una de las más altas votaciones personal, el partido no salí para esta oportunidad, pero luego de esto, bueno, yo participé, así era, no tenía tiempo, hacíamos la campaña en los momentos libres, por las noches, pero se hizo un buen trabajo apoyando a todo un proyecto político que nacía, pero luego de esto yo dije, bueno, ya se apoyó, pero aparece una oportunidad en la constituyente. Entonces a veces uno dice, ay no, es que ya la próxima no. Uno no debe estar adelantando criterios de que sí voy a hacer o no voy a hacer, sino como digo, hay que dejar que la vida fluya y que esas oportunidades las vayamos tomando. Y las vayamos tomando a veces para crecimiento personal, y a veces ese crecimiento personal nos va a permitir a nosotros participar en cosas increíbles, o sea, insospechadas, como sucedió luego. Porque después ya viene, bueno, viene el proceso constituyente, entonces obviamente ya para el proceso constituyente había el tema de que las listas tenían que ser paritarias y secuenciales, es decir, era el momento de que las mujeres salgan a la política, pero como yo te contaba, sí había las mujeres importantes, mujeres con trayectoria en todos los campos, como luego nosotros lo fuimos viendo, pero la predisposición era difícil. Entonces hubo la posibilidad de que yo vaya segunda en la lista provincial para la constituyente, y obviamente esas listas arrasaron. Me parece que sacamos 5 de 8 en aquella ocasión. Yo estaba en segundo lugar y llego a la constituyente, y creo que la constituyente fue uno de los momentos históricos para el país y uno de mis momentos de mi historia personal, de mi historia colectiva, más impresionantes que yo puedo haber vivido. Esa constituyente fue en Montecristi, es como un cerro, ahí construyeron, no fue en Quito, fue aquí en Manabí, en esta provincia en la que yo vivo, que es una provincia muy importante, pero que ha sido una provincia relegada, siempre dejada, una provincia rica, una provincia grande, siempre dejada a un lado, siempre. Esta vez se seleccionó por la historia, acá en Montecristi nació Eloy Alfaro, que fue el gran luchador de la Revolución Liberal, o sea, es el personaje del siglo XX, esta lucha, y que hace tantos cambios incluso para las mujeres, a inicios del siglo XX. Nosotros hacemos la constituyente ahí se hace el edificio y ahí se participa. Entonces, de todo el país vino la gente a participar, o sea, fue algo, yo estuve en la mesa 1, que era la mesa de los derechos, nosotros recibimos gente hasta el día que votamos la Constitución, cuando ya no había nada que cambiar en esa Constitución, seguía viniendo la gente. Nosotros a veces empezábamos a las 7, a las 6:30 de la mañana, y nos quedábamos hasta tarde porque la gente quería venir, y venían a comentar lo que yo te decía, los sueños de ese país, sueños diversos, porque venían de todos los sectores, llegaban. Y tú cuando ibas, por ejemplo, a veces yo iba por la mañana y me tocaba subir el cerro, toda la colina, hasta llegar ahí al lugar de la constituyente, que ahora es el Centro Cívico Ciudad Alfaro, y tú veías a la gente caminando.
veías mucha gente que estaba ahí y mucha gente que rondaba por todas las mesas contando sus sueños. Cuando luego hicimos nosotros ese trabajo de promoción de la Constitución, de ir a contar, a veces uno se encontraba con gente que decía, "Ay, este artículo lo escribí yo", porque ellos habían ido y habían contado, es que hagamos esto en el agro, hagamos esto por las mujeres. Entonces, fue un poco, si bien ha sido criticada la Constitución porque que estaba muy larga, fue una Constitución que captó sueños, que se hizo con esa tinta de sueños, de país, de mejorar, y que tal vez esos artículos reflejaban lo que nosotros queríamos hacer, es decir, construir un país con todos y con todas. Y creo que la Constitución es una Constitución que tiene temas muy importantes, los derechos de la naturaleza, el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Ha sido una Constitución que ha sido mirada desde otros países, incluso ahorita en Chile, que están en el proceso constituyente, tienen interés también en cómo se desarrolló acá el proceso constituyente. Y bueno, y mirando ese proceso de Chile pasó cosas similares pasaron acá. Ya la presidenta es una indígena. Acá hubo mucha representación de personas que sí representaban la lucha campesina, representaban a los indígenas o a las indígenas, representaban a las mujeres, a la educación. Entonces, creo que estos procesos políticos han ayudado a visibilizar sociedades que de pronto, desde situaciones de privilegio, era más difícil visibilizarlas. Pero cuando se abre el abanico y se dice, bueno, acá vienen otras oportunidades, y cuando llega la oportunidad de las mujeres, yo creo que ahí se va arrastrando con todo. Y el hecho de que haya un debate de hombres y mujeres cambia el quehacer, o sea, cambia la política, incluso en sus formas verbales, en sus formas de debate. Se puede tener, cuando eran aquellos congresos en los que solo estaban hombres, a veces la violencia era mucho más fuerte. Yo creo que nosotros vivimos una época de debate, una época en la cual se hablaba diferentes ideas. Obviamente la democracia la hacen las mayorías y las decisiones se las tomaron así, pero se pudo escuchar diferentes voces y hubo una presencia y sigue habiendo una presencia importante. Obviamente no llegamos a la paridad en los cuerpos colegiados, a la paridad exacta. Nosotros hemos tenido paridades diversas desde el 40, el 39, el 37, y se van haciendo ensayos. Por ejemplo, en esta última elección que hubo, se hizo que el 15% de las listas estén encabezadas por mujeres, el 15% de las listas que presentaban los partidos o los movimientos. ¿Cuál ha sido el análisis que se ha hecho digamos, desde el análisis de género de los grupos de mujeres, este análisis político? Es que a pesar de los esfuerzos que se hacen por la paridad, porque ya las listas es obligatorio, tienen que ser alternadas y secuenciales, no es si quieres o no, tienen que ser. Entonces, si empieza un hombre, sigue una mujer y así, y siempre uno, no es que dos, así como era antes, que todos los principales eran hombres, no. Pero, ¿qué es lo que se ha visto? Que igual a veces viene una desigualdad, porque los partidos y los movimientos tienden a poner hombres al principio de las listas. Entonces, claro, si tú vienes con un partido que tiene una fuerte votación, como nos ocurrió a nosotros en muchas ocasiones, salían muchas mujeres, porque igual si estábamos de segundas íbamos a salir. Pero en los partidos que sacaban votaciones para tener uno o dos representantes, a veces salían puro hombre, porque salía el primero de una provincia, el primero de otra provincia. Entonces ahora se intentó con esto del 15%, y también se sigue revisando el tema de la paridad, porque tal vez en los cuerpos colegiados nosotros tengamos esta oportunidad, si es que no hay el tema el acoso político, es algo terrible, ¿no? Si no hay eso, sale paritariamente, o sea, la representatividad. Obviamente a veces encontramos en municipios donde solo hay hombres, se han dado casos así, pero de quedarse con la boca abierta, de que en estas listas, que es casi imposible, no era de lista, no tú podías votar, pero era casi imposible, cuarto candidato, era casi imposible que un cuarto, por ejemplo, quede fuera, o que un tercero quede fuera, y resulta que la tercera era una mujer o la segunda y quedaba fuera, y entraban los otros de más abajo. Entonces, sí hay temas que todavía hay que ir perfeccionando en las leyes, pero creo que por lo pronto
tenemos digamos, tenemos una posibilidad. Algo, sí, de acá tengo dos preguntas un poco menores, digamos, pero me gustaría tu aclaración, porque sabes que en Uruguay todavía no tenemos una ley de paridad de género, la estamos discutiendo, se está por discutir en el Parlamento, entonces confirmame que en Ecuador sí ya la tienen, si entendí bien. Y lo otro, que algo que ha pasado acá, es que cuando acá cuando digo acá es Uruguay, ¿sí? Que se ha tratado de fomentar la paridad de género, pero van, paridad como en las listas, pero después no en los suplentes. Entonces, cuando cambian, después en las suplencias al final también queda puro hombre, que es como esta cosa, no sé, ves que como que hay que estar como en todos los detalles también. Entonces, Ecuador tiene ya esta paridad desde cuántas elecciones hace ya que lo tiene. O sea, La ley de paridad. antes ¿Ya de lo la tenía? constituyente ya había, pero no había el mecanismo para hacerlo obligatorio. Ahí por eso era, como Ok. yo te contaba, yo quería que nuestra lista fuera así, porque podías no hacerlo, o sea, venían ahí como dicen acá, las zapadas, es la viveza, cómo lo acomodo para ganarlo. Luego de la constituyente, Ujú. ya la constitución es un principio constitucional y de ahí en adelante es obligatorio siempre. ¿Qué es lo que ocurre? Que vienen estos problemas que yo te contaba, y es obligatorio para principales y suplentes. O sea, si la lista es de 8 principales, tienen que ser 4 mujeres, pero alternado y secuencial, o Sí. sea, mujer, hombre, mujer, hombre, Mm. mujer, hombre, y los suplentes lo mismo. A veces se pone, si yo soy mujer, el suplente es hombre, de acuerdo a cómo se organice la Sí. lista, eso no está obligatorio. Entonces, en algunos casos, el número de mujeres ha subido porque eran hombres los que estaban, o sea, a veces se ha favorecido un poco. Pero nosotros tenemos esa ley, tenemos también dentro del Código de la Democracia, que es la ley electoral, que sea así no solo para la Asamblea Nacional, sino que sea así también para los municipios, que vengan hombres y mujeres en las listas. Lo único que a veces sucede es ese tema de que se puede hacer la campaña para que ahora no, porque ahora está en lista, o sea, ya tienes que votar por la lista, cambiaron en esta última elección, ya no se puede hacer eso, pero antes se hacía, entonces de pronto las mujeres, ¡ay, oh sorpresa! Votaron por más hombres, una cosa que por lógica, ¿no? Porque la gente va votando, generalmente votas por una tendencia, entonces no es tan así que no van a salir las mujeres, pero sucedía eso, o luego de electas viene la violencia política, entonces o tú sales, tú me dejas eso y dejas a tu alterno que es hombre, o sea, han habido casos Ujú. icónicos de que a mujeres que estaban de representantes en la asamblea las presionaban para que dejen a sus alternos y lo mismo pasa en los municipios. Entonces, ¿cómo se presiona en los municipios? Con violencia, o sea, a veces es increíble escuchar, el alcalde le pegó a una concejala, cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? Suceden, las agreden a veces verbalmente, pero en la cultura machista el machismo está en todas las formas, entonces puede llegar hasta personas que ya llega a la enfermedad a tal nivel que pueden llegar a agredir físicamente. Entonces ahí yo creo que ha jugado un papel muy importante el movimiento de las mujeres, un movimiento histórico. Acá hay un movimiento muy fuerte que ha trabajado durante tanto tiempo todas estas conquistas. Obviamente que llegamos mujeres, pero estuvieron ahí en Montecristi, estuvieron desde el primer día hasta el último día las mujeres comprometidas, las mujeres de los movimientos, y permanentemente hay ese acompañamiento. Entonces, claro, sí es duro igual para las mujeres, pero hay un acompañamiento que se va fortaleciendo. Al inicio no había un acompañamiento tan importante, eh, pero yo creo que ya cada vez la sororidad va logrando tejer realidades diferentes y creo que esto es importante. Yo, como te comentaba antes de empezar esta charla, yo tuve un tema de acoso, de violencia política en la constituyente. Hubo un debate, yo estaba en la mesa de derechos y estábamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos y yo planteé el tema de los derechos sexuales desde el placer. Entonces, el placer visto como esa contraposición a la violencia que nosotros conocemos que hay en las parejas y esa visión de que la mujer está para la reproducción única y exclusivamente y la sexualidad y la reproducción están unidas. Entonces planteo esto en la comisión, se conversa, no se acepta, no pasa nada,
no pasó nada, quedó el tema ahí, quedaron los artículos como ahorita están en la conversación que nosotros tuvimos en el debate interno, pero no sé si fue al mes, a los 20 días, como que sacan el tema de la comisión y lo ponen al debate público y lo convierten en una burla. O sea, era como decir, si los esposos entonces no tienen relaciones sexuales o no satisfacen a las mujeres, ese es el derecho al placer. Yo no había planteado el derecho al placer, sino dentro del derecho, de los derechos sexuales, el tema del placer. Entonces lo sacan de contexto y empieza, diría yo, una persecución. Fue una cosa horrible, y que estas son cosas que yo creo que ahí es donde las mujeres tenemos que fortalecernos, porque claro, para mí era nuevo estar en la política, era nueva incluso la participación tan fuerte en política de las mujeres, que fue algo así como sorprendente, y tal vez no tuvo el apoyo y digamos, la lucha necesaria en ese momento, no para lograr lo que ya habíamos debatido y no había salido, sino como para empoderar a las mujeres para los debates que se venían de una manera así injusta. Entonces, claro, venían los artículos que yo era una tonta, que yo era una fea, que yo era una gorda, que yo decía eso porque como era tan fea, entonces probablemente mi esposo era un malvado conmigo. Se burlaban de mi esposo en las radios locales y decían, ay, pobre este hombre, ahora lo que... O sea, era una cosa, fue tan impactante este tema que no te podría decir, porque todas estas cosas pasan tan rápido y fue una sorpresa. No sé de cuántas radios me llamaron del mundo, del mundo. Hasta ahora me acuerdo del Uruguay, me llamó una radio, habían algunas así como esta, que lo tengo presente, que nos acabábamos riendo, porque llamaban de programas que eran un poco cómicos, un poco burdos, así como para preguntarme a mí, de pronto pensando que el tema efectivamente era como ellos se lo imaginaban. Y cuando yo les contaba por dónde era que fue el debate y lo que sucedió, se reían, o sea, no lo podían creer, que la realidad haya sido una y que lo que salió fue una cosa y así, algo impresionante, estaba totalmente tergiversado. Entonces, creo yo que también las mujeres tenemos que estar preparadas, porque a veces no lo estamos, no lo estamos ni aún con los privilegios que uno puede tener, con la lucha, con el camino que se ha hecho para situaciones de esta naturaleza que se dan todos los días, porque a las mujeres las miran si se peinan, si se visten bonitos, si se visten feos, pero aprovechan esas cosas cuando van a atacar políticamente. Entonces atacan a la mujer porque ella es infiel al esposo, porque ella no cuida a los hijos, porque ella se divorció, porque sí está casada, pero ¿qué pasará en ese matrimonio? Por cómo se viste, por cómo se arregla, si tiene buen gusto, si no tiene buen gusto, si tiene plata, si no tiene plata. Entonces la mujer es juzgada por su ideología política y por toda una trayectoria, al igual que los hombres. O sea, tiene su parte, que es el parte del juego justo en la política, porque yo creo que también no es porque uno es mujer, no, entonces no le digan nada. Yo creo que ese es parte del debate, es toda la idea política. Pero aparte tiene lo personal, entonces viene eso que a veces ni siquiera lo hacen en burla, pero alguna vez hicieron artículos de cómo se vestían las asambleístas, bueno, y lo siguen haciendo, y cómo se viste la esposa del presidente, y cómo se visten las ministras, las mujeres. Los hombres que se vistan como quieran, pero entonces las mujeres tenemos que aprender a dejar de lado esas cargas, o sea, coger esa otra parte, fortalecernos, dejarla de lado y luchar en contra de eso. Cuando yo estuve en la universidad, si bien obviamente el feminismo existía, no era tan fuerte la lucha, y nosotros teníamos profesores que a algunas compañeras les decían, ay, ustedes han venido, ahí en Derecho, o sea, que fue la primera carrera que yo estudié, que la estudié en Quito. Entonces, ay, es que ustedes las mujeres vienen como a buscar esposo, o estas carreras, ustedes no deberían estar aquí porque ustedes lo que quieren es casarse. O sea, cosas así que se siguen manteniendo, y otras nuevas que van apareciendo porque las mujeres incursionan en otros espacios. Y hay mujeres que son corruptas, y hay mujeres que son ineficientes y deben ser señaladas por eso, pero se aprovecha esa ineficiencia, esa corrupción, para hablar de otra cosa. Entonces, sí creo que nos falta un poco de educación en lo político, un poco de educación en los temas de género como sociedad, para entender que a veces deslegitimamos una lucha política cuando intentamos atacar a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y lo que eso representa, lo que sea, tener hijos, no tener hijos, tener esposo, ser lesbiana, lo que sea.
Pero si nosotros cambiamos el tema político por uno de estos, va a quedar que obvio, nosotros tenemos que protegernos como mujeres, y las luchas, estas luchas políticas que deberían tener su espacio y su fuerza, la empiezan a perder porque hay una sociedad totalmente misógina que deja de lado a los temas políticos, o deja de lado la honestidad y los valores que deben ejercerse en la política por cosas que son muchísimo más graves y que ya tú no puedes, o sea, ya uno dice, a ver, ¿dónde estamos? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahí está. Mira, tengo 2 o 3 comentarios de lo que nos has contado, que es un poco dramático. Mira, me hizo acordar, hay una charla muy famosa que está disponible en YouTube de Nora Ephron, creo que es, que cuando le habla en el commencement, ¿viste? Cuando se dirigen a los alumnos que se reciben en Estados Unidos, en el Wesley College, que ella cuenta que ese día, lo está contando esto ahora tiene 10 años, pero cuenta de cuando se recibió. Y dice que cuando ella se recibió, a lo que la habían educado después de 4 años de universidad en Estados Unidos, era para casarse y tener hijos. ¿Sí? No era para ser profesional. ¿Sí? Y también porque ella iba contando cuáles eran sus sueños cuando se recibió y cómo fueron cambiando sus sueños, que es esto que vos también decías hace un rato, de que uno los puede ir cambiando, viste que siempre hay tiempo, que la vida es larga pero no tan larga, y uno puede ir cambiando sus sueños y adaptándolos a la nueva realidad, y que dice que de las 4 cosas con las que se definía cuando se recibió, ya al día de hoy no se define con ninguna de esas, ¿no? Porque también ha pasado que era, bueno, como vos también, pero periodista, abogada, activista, ¿no? Y los diferentes roles que ha ido teniendo a lo largo del tiempo. Pero, y después, lo otro que quiero destacar, a ver si entendí bien y si no corregime, es que vos decís que educación, que para combatir estas situaciones de violencia contra las mujeres en política, educación, o sea, visibilizar el tema desde temprano, tal vez hasta desde la escuela, como vos has estado, y sororidad, que creo que tenemos, y cada vez más, creo que ahora este mundo está cada vez como más inclusivo, tenemos más tolerancia también a aceptar diferentes puntos de vista y cosas que antes eran impensadas, pero tal cual, de pensar hasta nosotras mismas, esto de qué es lo que, dónde estamos poniendo el foco cuando alguien habla, si es en la forma o si es en el contenido o en la forma. No sé si tenés algún otro mensaje más de esto para solucionar y para promover la participación de más mujeres en política, porque es muy difícil también poner a toda la familia también al participar, ¿no? En política, que uno busca más transparencia, más inclusión, legitimizar, nivelar el campo de juego, pero que después, que esto también pasa en la universidad. Yo he dado clases y en las evaluaciones de estudiantes, no mías específicas, o tal vez también, pero hasta que comentan de cómo se viste, si tiene el pelo bien arreglado o no tiene el pelo bien arreglado, y que eso forme parte de una evaluación de desempeño. No, es como que no tiene sentido, o sea, es bueno, estos nuevos roles que estamos ocupando, y claro, también hay nuevas barreras que hay que seguir derribando. Sí. No sé, yo tenía 2 preguntitas más antes de que terminemos, porque has estado también en tu carrera como congresista promoviendo el desarrollo sustentable, ¿sí? Y sobre todo, vi que presentaste una ley de desechos, puede ser, y de residuos. No sé, quería comentarte de eso, pero no quería dejar de destacar para nuestra audiencia que también tienes un máster en literatura infantil, ¿entendí bien? Sí, Y que en tu tesis de maestría fue justamente de los roles de género en la literatura infantil. ¿Sí? sí. Entonces quería comentar de esos 2 temas, pero mira, tengo como estas 3 preguntas que vienen alineadas. Lo primero es, para esto de mujeres en política, a ver si podemos terminar con una nota de esperanza, de cuáles serían tus sugerencias a futuro para fomentar la equidad de género en política. Después que nos cuentes de tu trayectoria parlamentaria y y de la literatura infantil. ¿Mm? Ya, claro, yo lo que pienso es que las leyes cambian las cosas. O sea, por ejemplo, la Constitución, la voluntad política, porque como te digo, antes de la Constitución ya habían las leyes, no estaban tan claras y no había la voluntad. Entonces, si bien las leyes son importantes y la Constitución, porque te dan el marco, o sea, te van cerrando el campo para que hagas lo contrario, es muy importante la formación, porque es increíble, han pasado, o sea, tanto tiempo, tantas luchas, mujeres que ya no están, y todavía a veces cuando se habla de temas de mujeres hay incluso eh, burlas, o sea, se burlan de temas que buscan visibilizar, se burlan del lenguaje, de cómo se escribe, que no se debe decir así, que la Real Academia de la Lengua.
Puede ser que es cierto, ¿no? La pureza del lenguaje y esto, pero hay otras cosas que son políticas, que son luchas, que son visibilizaciones que se quieren hacer. Entonces, yo puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no me tengo por qué burlar, porque es un tema demasiado serio toda esta discriminación. Entonces, yo creo que para que haya una equidad real en la política, nosotros sí necesitamos formación. Y claro, esta formación, yo justo la otra vez estaba en una clase de mi nieto, a él le estaban dando una clase como, él es chiquito, tiene 6 años, entonces le estaban hablando de las diversidades que hay y de las personas con discapacidad. Justo cuando acaba eso, él decía, ay, él no quería que sepan que pronuncia mal la R, entonces justo lo comenta, pero era lo que estaban hablando en la clase. Entonces son esas cosas las que tienen que irse, no solo es decir, sino irse concatenando. Obviamente ahorita estamos en pandemia, ya están empezando a ir un día así, y eso va a ayudar. Y lo que decimos, lo que escribimos en las leyes, en la formación, que sea una realidad, o sea, que aterricemos a realidades. Porque las leyes las tenemos, pero lo importante es el respeto, como decía yo. Entonces, ¿esto cómo lo logramos? Es desde chicos, desde chiquitos, no aterrorizarnos porque nuestro hijo, nuestro nieto, el vecino, lo vemos jugando con una flor y un bebé. O no decir, esta niña, ¿a dónde va? Si la niña corre y le gusta estarse subiendo y le gustan los carros y esas cosas, sino, ese es parte del desarrollo para una sociedad equitativa. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar para que haya una mentalidad diferente. Tenemos las leyes y yo creo que las mujeres somos y son admirables porque se sigue, como yo te decía, en este tema de la paridad que todavía no se logra, por ejemplo, las alcaldesas, las prefectas, que son elecciones unipersonales, todavía no se logra paridad, pero se sigue en la búsqueda de la clave política, como quien diría, para ver cómo lo podemos hacer. Yo también estuve en aquella época presentando una ley en contra del acoso político, que luego se lo puso en el código y también en el código penal, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre, pero y también ya desde siempre hemos estado en esas cosas. ¿Y cómo hacemos para que haya paridad en las otras, en las unipersonales? Pero una parte importante yo creo que es la educación, porque ese es el respeto que hay no solo en la política, sino también en las oficinas, en la función pública, en las empresas, en lo privado, en los emprendimientos. No ver a la mujer siempre en ese mismo lugar. Y yo creo que eso también desde la academia hay oportunidades interesantes. Yo luego de la política retorné a la universidad porque yo dejé unos 10 años y volví en otras condiciones totalmente, ¿no? Entonces ahora estoy enfrentando nuevos retos en todo esto de la academia, pero viendo un mundo diferente. Acá en Bahía, obviamente, estábamos también así, como yo te digo, así aislados, a pesar de que es una ciudad privilegiada también, pequeña, pero con privilegios, que tenía su extensión y donde yo doy clases, justo también es algo como así como lindo dentro de las historias de familia, es que mi suegro fue en aquella época, las universidades se hacían por ley, él fue también él estuvo metido en la política y él hizo que haya esta extensión aquí en Bahía. Él convierte a Bahía en ciudad universitaria, ahorita hay más, pero entonces me unía, esa era la actividad que yo tenía que hacer al terminar mi trabajo en la asamblea, y también me une esto que es una historia familiar de la familia de aquí de Bahía, así como mi primera carrera fue Derecho porque mi papi es abogado. Entonces yo creo que nosotros vamos construyendo, a veces dicen, pero no hay que hacer las cosas porque los papás o esto. Yo creo que lo hacemos inconscientemente y vamos construyendo nuestra historia y vamos poniendo nuestro pasado para irlo dejando, para que se quede ahí, para que se vaya visibilizando también, porque creo que todas las sensibilidades que tenemos y las luchas que nosotros podemos construir, las traemos de algún lado. O sea, no es que, ay, yo me desperté y soy así. Las tenemos y las llevamos y es como una carga bonita que vamos llevando a lo largo de la vida. Entonces, como te digo, en este tema de los retos, cuando yo vuelvo, ya había, entonces ya la educación superior había cambiado y los profesores tenían que hacer doctorado y había que hacer la maestría, y esto, la maestría yo la hice cuando estaba en la asamblea, y bueno, y las carreras, como tú decías, en realidad yo creo que uno debe poner el tiempo y poner el corazón en las cosas que a uno lo van llenando. Entonces uno debe buscar eso, para uno y para el resto. Y como yo digo, yo me metí a la docencia
sin haber sido profesora. He dado clases de todos los temas sociales, ¿no? De historia, de literatura, en la Universidad de Comunicación. Y siempre estas materias que yo manejo son materias que permiten, de legislación también, que permiten un intercambio de ideas, o sea, permiten estos intercambios y que a uno lo enriquece escuchar a los estudiantes con sus aspiraciones, con sueños truncos, con caminos por recorrer, esas madres que estudian, o sea, porque ahora que hemos estado con esto del Zoom, la pandemia también destapa una olla que son las mujeres profesoras y las mujeres que estudian. Entonces aparecen las mujeres con los hijos colgados, con el niño que está estudiando y que está un ratito que me voy a hacer tal cosa, o ahora no puedo porque tengo que cuidar a mi mamá, o porque se enfermó no sé quién. Entonces vemos a las mujeres en tantos roles invisibilizados, porque cuando uno sale de la casa, a las 5 de la mañana se hizo el almuerzo, a las 6 de la mañana se les preparó todo a los niños para que se vayan a la escuela, a las 7 de la mañana se los mandó a la escuela o se los llevó y se va al trabajo, y se regresa, si no a la hora del almuerzo, en la tarde, a ordenar, a lavar. Entonces yo creo que la pandemia nos ayudó a mirar de diferente manera lo que ya sabíamos, pero ahora lo veíamos en la pantalla, o sea, es algo que yo creo que antes no sucedía. Claro, de vez en cuando uno andaba yo alguna vez llevé a mis hijos a la universidad, no al colegio, porque ellos estudiaban, yo daba clases donde ellos estaban, pero ahora vimos lo que es y vivimos lo que es, porque para nosotros no hay ese espacio reservado cuando nos toca estar en la casa. En la casa somos a las 24 horas, al igual que cuando estamos afuera, sino cuando está afuera, no, pues que ella trabaja y ¿cómo será la casa? La casa es igual. La casa va a cuestas, la vamos llevando a cuestas, el problema del niño que está en la escuela, que no le fue muy bien, que tengo la reunión de padres y madres, pero van las madres. Entonces, toda esa realidad de las mujeres que luchan con más o menos privilegios, porque también hay quienes tienen más facilidades y quienes tienen menos facilidades, pero todos estamos ahí, empujando, ¿para qué? Para lograr tener igualdad, porque no se trata, hay personas también en todo este desprestigio que se quiere hacer, en esta mofa, en esta burla, es como, ay, es que las mujeres ahora quieren ser más que los hombres. No se trata de que nos dejen ocupar el espacio que tenemos, el espacio que merecemos, los espacios, también incluso, ahora yo cuando vuelvo de esto, también me metí a hacer un doctorado, ahora, claro, complicado porque no he estado yo en la investigación, entonces ahorita, cuando hice la maestría, bueno, hice mi trabajo, un trabajo más sencillo, un trabajo chévere, porque siempre he tenido esa cosa de que yo, sin haber querido hacerlo, lo fui y me siento, todavía no he vuelto al colegio, eso, pero me encantó el tema de los adolescentes, de los niños, ahorita solo estoy con la universidad. Entonces yo tenía esa curiosidad de cómo se escriben los libros para los niños en un mundo en el que necesitamos equidad. ¿Reflejamos una sociedad machista o no? Entonces escogí al azar a 4 autores ecuatorianos, 2 mujeres, 2 hombres, del siglo XX y de ahora del siglo XXI, y obras que habían recibido premios, y al azar escogí unas obras para analizarlas y me encontré que no había, o sea que en realidad los cuentos los escriben desde esa visión infantil y para esa visión infantil pura, es decir, no encontré una discriminación de género, sino encontré niñas que eran las protagonistas, con niños que eran los amiguitos, encontré también que escribían sobre lideresas que a veces no se conocen, lideresas históricas. Entonces fue algo muy, muy interesante el mirar que la literatura para niños probablemente no esté viciada, pero que de pronto sí lo hagamos nosotros cuando estamos ya en la cátedra o en la docencia ahí con los niños y las niñas. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, criterios errados para la equidad, ¿no? Porque ahí sí podemos decir que son errados porque no construyen equidad, en los cuales se ponían los roles de género, entonces les daban materias, yo que sé cómo se denominarían, moral, ética, y les ponían roles determinados. Ahí me está sonando, ya. Les ponían los roles a los que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, esa fue una sorpresa chévere. Yo quería prepararme para retornar también a la docencia en el colegio, pero al retornar me puse ya en tiempo completo en la universidad, y ahí tuve la oportunidad, y como a todo digo que sí, de hacer un doctorado. Ahora estoy haciendo un doctorado que, bueno, eso es
un trayecto que más lo hago porque quiero, como siempre. Hay que ver cómo me va con esto de la investigación, pero en todo esto me fui un poco involucrando porque, bueno, llego a la universidad y ya digo, bueno, yo voy a hacer el doctorado, pero inmediatamente paso a colaborar en Cancillería, que fue otra experiencia muy chévere, que fue en esta provincia y en Santo Domingo de los Áchilas, y ahí trabajamos con migrantes retornados. Nosotros somos un país que ha tenido mucha migración y gente que volvió con la esperanza de emprender acá, entonces, ¿cómo los podíamos ayudar? Y también con todo este tema tan doloroso que es la migración venezolana, que viene otro tema de discriminación también, el tema de familias enteras que salen. O sea, es un tema muy, muy complejo, porque ya no es esa migración que de pronto a veces se hacía que primero se va el papá o primero se va la mamá y luego como que la familia se la van llevando o a veces los niños se quedaron, sino que acá hasta a pie han llegado niños en condiciones muy duras, pero tuve ahí también la oportunidad de mantener mi cátedra, pero ya era medio tiempo, y durante 3 años estuve en esto que también me dio la visión de lo que nos pasa a nosotros cuando pensamos que las fronteras nos definen y cuando empezamos a vernos como competencias unos a otros, cuando a veces nos está invadiendo el menor espacio. Pero luego ahora yo ya estoy a tiempo completo y hace un poco tiempo hay toda una organización de las mujeres en la ciencia, que creo que tú participas de esos espacios. Y bueno, y empecé a integrar eso, no por la experiencia, porque no tengo esa experiencia, pero porque me gustó. Y justo hemos hablado de eso, del empoderamiento de las docentes investigadoras en el espacio de la investigación, porque no soy la única y obviamente hay personas que tendrán muchos más años que yo para aportar desde la investigación, pero que necesitan esa sororidad, ese acompañamiento. Entonces nos reunimos, va a haber un congreso pronto en la universidad que yo estoy, entonces decían, a ver, vamos, hagamos temas de género, vamos a abrir un espacio para la red de mujeres científicas de acá del Ecuador, pero hagamos nosotros también, ¿qué puedes hacer tú? Entonces ahí yo creo que eso también son espacios en los que nos tenemos que acompañar, porque bueno, acá por ejemplo en mi universidad no había más que un doctor cuando yo me fui a la asamblea, que fue, bueno, ya no me acuerdo, en el 2008, un doctor. Ahora que yo regresé, no sé si hay como 280 doctores y doctoras, o sea, PhDs. Entonces cambió, pero ahí también estamos personas como yo, las soles más jóvenes también, que están en eso, en esa lucha, porque también quieren incursionar en la investigación, pero a veces no todo el mundo tiene esa misma facilidad. Entonces es ese apoyo, el irnos empujando como mujeres y el irnos empujando no solo como mujeres, porque también se decía, bueno, es el espacio para la red de mujeres científicas, pero también si hay algún hombre que tiene estudios que encajan en esto, obvio que tienen que entrar, porque esta es una lucha que la hacemos en conjunto los hombres y las mujeres. Entonces hay todas esas, yo creo que hay todas esas oportunidades que se van dando frente a las posibles adversidades que pudieran tener las mujeres, que pudiéramos tener las mujeres. Y yo creo que la primera gran cosa que tenemos son las redes, que cada vez son más fuertes, porque hay para todo, como digo, o sea, ya tener la red de mujeres científicas es una gran cosa, pero hay las redes, esas redes tan necesarias, las redes en contra de la violencia a la mujer en su hogar, a la mujer en espacios familiares, que también son necesarias. Entonces yo creo que con el paso del tiempo las mujeres nos hemos empoderado en irnos apoyando y nos hemos empezado a respetar, porque también antes había esa diferencia, no es que ella se dedicó a las cosas de la casa y como que valía un poco menos que ella sí se fue a estudiar y trabaja. Entonces yo creo que ahora hay ese respeto también de los espacios que hemos querido ocupar como mujeres. O sea, está bien, vamos, conquistemos el mundo, pero respetemos desde dónde lo queremos conquistar. ¿Cuál es el punto en el cual yo quiero estar en la sociedad? También lo tenemos que respetar. Pero siempre, y yo creo que eso es lo importante, desde la equidad entre hombres y mujeres, desde el respeto también, que yo creo que ahora un poco la sociedad ha cambiado en eso, pero el respeto a las diversidades sexuales, que ha sido tan duro. O sea, esa es una historia dolorosa que todavía nos toca caminar. Al menos aquí en el Ecuador es algo que nos toca caminar y parece increíble. O sea, uno dice, pero ¿cómo ahora en este siglo? Sí. Y cuando hablamos de derechos humanos, a veces es fácil retroceder, o sea, da hasta miedo. Cuando nosotros estábamos en la Constituyente, hubo momentos así que daban miedo, porque parecía que sí se puede, o sea, no parecía, sí se puede retroceder, o sea, sí, siempre va a haber ese campo
para ir un poquito más atrás en los derechos, para ir quitando un derecho, para sacar algo, para sacar un espacio, una política. Entonces en eso tenemos que tener una sociedad empoderada, niños que entiendan las diversidades, las inequidades, pero eso obviamente que lo hacen los profesores, pero desde los hogares también tenemos que estar pendientes que los contenidos estén acordes y que los contenidos estén acordes con las formas como se viven al interior de las entidades educativas y al interior de nuestras familias. Ay, bueno, y sobre lo que me comentabas de los proyectos de ley, yo tuve una oportunidad también que fue muy enriquecedora. Eh, Habían grupos parlamentarios. Yo pertenecí, bueno, a los grupos de los derechos de las mujeres, a un grupo con el UNPA que era de los derechos sexuales y reproductivos, que tuve la oportunidad de trabajar varios temas en este grupo y con parlamentarios de otros lados. Pero también durante los 8 años que estuve yo de asambleísta, tuve la oportunidad de que me fueran designando, cada 2 años se designaban al Parlamento Latinoamericano, que es un parlamento de Latinoamérica que no tiene la fuerza obligatoria o sea, lo que se trabaja ahí no es algo obligatorio, pero son como decir, modelos que se presentan para los diversos parlamentos. Perdón un ratito. Ya. Entonces ahí a mí me pusieron nada que ver en la comisión de lo económico. Yo no tengo una formación económica, entonces dije, güey, ¿qué voy a hacer ahí? Creo que eso me hizo que me ponga así como estudiante aplicada, entonces con mi equipo de trabajo, que también en la política es muy importante el equipo de trabajo, para hacer un trayecto político satisfactorio. Nosotros hicimos un equipo con mi esposo que es muy político, él viene de una familia política, hice con mis hijos, también yo tuve a mi abuelito que fue senador, que fue diputado, o sea, también tuve mi parte política en la familia, pero como que más era en las conversaciones, nunca se había ejercido. Pero aquí con mi familia, con mi esposo, mi hija, mi hijo, hicimos un equipo chévere y con amigos. O sea, nosotros tuvimos amigos y con el equipo que debe tener una persona política, un equipo que te asesore, que te ayude, que te empuje. Y bueno, cuando me pusieron este reto del Parlamento Latinoamericano, también nuevamente en lugar de decir, no, es que yo esto de los números nada que ver, esto de la economía y eso, yo dije, me voy. Y ahí entonces yo iba generando ideas para no verme sin nada, o sea, estar ahí sin piso. Y tuvimos un trabajo importante con un economista muy conocido de Venezuela, con argentinos, uruguayos, porque era latinoamericano, que eran ellos todos así muy ministros de economías y esos habían sido, entonces tenían muchos conocimientos, pero yo siempre llevaba como digamos la tarea hecha, entonces si íbamos a analizar algo yo ya analizaba y me llevaba mis cosas para comentar, alguna vez hasta yo hice una ponencia porque no llegó el ponente principal y yo había llevado todo más o menos, era un tratado. Y ahí en esta comisión, pensando en estas cosas, yo presenté un proyecto, uno que era para evitar el desperdicio de alimentos que se causa, bueno, por diversas razones, ¿no? Pero una de esas razones es, por ejemplo, que a veces tú ya ves que tú estás dueño de un supermercado o administras un supermercado o una tienda importante y ya las cosas están poniendo malas, se las botas. Porque obvio, los que vamos a comprar ahí cogemos y queremos que el tomate esté duro, que sea rojo, que la lechuga sea verde, perfecta, y se botan los alimentos que tienen valor nutricional. Entonces la idea de esta ley, son leyes marcos, era que en los países se hagan incentivos económicos, por eso tenía esa vinculación con la mesa en la que yo estaba ahí en el Parlamento Latinoamericano, incentivos económicos para evitar el desperdicio de los alimentos. En esta lucha contra el hambre, que obviamente países que todavía tenemos inequidades tan grandes que los que son los dueños de la producción, los que deberían ser los dueños de la tierra y cuando lo son, igual son explotados, que son el campesinado, tienen ellos esos problemas, pero es porque hay otras inequidades. Entonces, claro, vamos viendo por este lado, podemos hacer estos incentivos económicos.
Pero yo ahora, en este tiempo de pandemia, que ha sido también como el descubrimiento de las cosas, me metí a estudiar quichua, yo ya había estudiado en la U, pero es tan difícil que ya no me acordaba, entonces volví a empezar el quichua y sigue siendo difícil, lo hacemos por Zoom, pero ahí tuve contacto con toda esta parte indígena y las realidades, ¿no? Porque obviamente cuando tú estudias el idioma te meten un poco en la cultura. Las injusticias de que cuando van a sacar su alimento los dueños de los transportes no quieren parar o cuando se suben los maltratan. Entonces, esas son las realidades, o sea, por un lado estamos viendo cómo no desperdiciamos los alimentos, pero por otro lado hay injusticias sociales contra las que hay que luchar. No vamos en ese bus, como yo siempre digo, yo no estoy en ese bus donde los maltratan, pero sí sé que eso pasa, entonces tenemos que seguir luchando por esta globalidad para lograr la justicia, para lograr la equidad, para lograr que todos y todas tengamos acceso a los diferentes bienes. Entonces, esa era una de las leyes a través de los impuestos, se podía lograr que haya este tema de que se donen los alimentos antes de que se dañen, porque ellos ya saben que mañana el tomate yo ya no lo quiero, pero ¿por qué mañana? Donémoslo ahora antes de que tenga un aspecto que no esté tan así. Entonces buscar un poco por ese lado, evitar el desperdicio de alimentos, que son toneladas que se desperdician a nivel mundial e incluso en lugares donde hay hambre se lo hace también, siendo una injusticia. Y el otro proyecto también era un proyecto interesante de una ley marco para evitar el uso del plástico. Entonces también a través de los incentivos económicos, lograr hacer esto. Cuando tuvimos algún proyecto nosotros en nuestro cantón para la alcaldía, teníamos pensado con mi esposo, él estaba así, postuló para esto, el hacer que sea un cantón libre de plástico, en el sentido de que tú vas a un restaurante y te ponen la botella de plástico, o sea, un poco luchar desde pequeños espacios hasta irlo agrandando el tema este, porque nosotros vivimos junto al mar, los plásticos se arrastran y todas estas cosas que se van dando. Entonces también en ese proyecto que lo presenté en el Parlamento Latinoamericano, presenté este tema de los plásticos enganchado con los incentivos económicos, o sea, yo enganchaba ahí un poco para encajar en la comisión en la que estaba y fue un trabajo, en ese sentido fue un trabajo bien interesante. Y ahí también en este Parlamento Latinoamericano presenté un proyecto de la renta básica, que es un proyecto que lo implementaba y lo luchaba en Brasil el senador Suplicy, que nos vino a visitar incluso en el Parlamento Latinoamericano. Yo presenté este era un proyecto que lo habían dejado ahí votado, entonces yo llegué y me encontré ese proyecto y era un poco todo este tema, no tanto de los subsidios, sino el lograr llegar a un momento en el que todas las personas, cuando hay excedentes en el pago de los impuestos, en el manejo, podamos tener una parte de la renta, pero obviamente todos, ay, pero qué ilógico, si yo sí tengo un buen sueldo y los otros no, entonces puede parecer algo traído de los pelos. La cosa es que esto va empezando poco a poco desde los sectores más necesitados y empieza a subir, y es un proyecto que también dejamos ahí, que en algunos países, por ejemplo como el nuestro, se dan los bonos, el bono a las mujeres que están en sus casas, los bonos a la tercera edad y eso, pero este era un proyecto que tiene una continuidad en el tiempo, es decir, se va desarrollando desde esos sectores más necesitados y culmina, como en algunos países que son países ricos, culmina en que los ciudadanos pueden llegar a recibir una renta básica. Entonces, trabajé también ese proyecto, algunos otros proyectos junto a las personas que estaban ahí, y creo que eso daba la posibilidad, estos parlamentos daban la posibilidad de enriquecer también el trabajo que hacíamos nosotros en nuestros parlamentos, porque cuando uno presentaba eso, comentábamos, a ver, ¿qué políticas públicas hacemos allá en el Ecuador? ¿Qué políticas? Muchas veces presentábamos eso para entender el porqué de las legislaciones, cómo iban a afectar las leyes que nosotros proponíamos ahí en la comisión, y fueron, aparte de los 8 años que estuve en la Asamblea Nacional, fueron 8 años de poder compartir con parlamentarios de Latinoamérica,
temas así que, temas muy interesantes y que bueno, y como digo, estaba ahí en la Comisión de lo Económico, pero logré tener un trabajo importante y un trabajo enriquecedor también ahí en ese espacio. Ahí va, mira, y ahí sí me permitís complementar, viste que hablabas de lo económico. Hay una cosa que hemos venido discutiendo entre los economistas, acá hace poco, a nivel interno todavía, pero que es la siguiente. Vos hablabas de incentivos económicos, pero también las cosas hay que hacerlas porque es que está bien, ¿viste? Y entonces, y en esto, y estábamos hablando de lo de ética y educación moral, y conversando con colegas y dicen, bueno, pero ¿por qué es? Viste que o sea, yo recuerdo cuando tenía educación moral en la época en el primario, en el colegio, cuando era alumna, y era como la materia, ¿no? Y en cambio, y que ahora es tan importante, y sobre todo también ahora con el uso de datos y con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Y como que la conclusión ahí a la que llegaba el grupo dice es que, ¿qué pasa? Los que pusieron la materia educación moral fueron las dictaduras militares en América Latina. Entonces estamos como que eso no nos gusta, o el rechazo a la materia, pero por todo ese contexto, pero ahora, y todavía con esto de la digitalización, de los temas de redes, el comportamiento ético de las personas es tan importante que a veces es que uno lo hace, ¿ves? O sea, o no tira el plástico, o no utiliza el plástico de un solo uso, o que no llega al mar. No, además de los incentivos, porque al final las personas responden incentivos, es lo que se enseña en la primera clase de microeconomía, ¿no? Que Manfred lo dijo, uno que era asesor de Bush. Bueno, pero porque lo correcto es no tirarlo al piso, es como la contribución a cada pequeña comunidad local, ¿viste? Como también tenemos que fortalecer esa otra parte. ¿Mm? Pero bueno, Efectivamente, justo cuando se ha hablado de estos temas ecológicos, yo me acuerdo de nuestras generaciones anteriores, por ejemplo, de mi papá. Él, ellos no crecieron con el plástico y esas cosas. Entonces él, y claro, era un acumulador, ¿no? Pero él todo lo utilizaba para otra cosa. Los frascos metía clavos, en las tapas ponía cositas, las botellas y las hizo macetas. Todavía en Quito, en la casa que es de mis papás, están las macetas, que son botellas de plástico grandes. Entonces, el no tirar la basura, porque, no, es que no hay que tirar la basura porque degenera el ambiente. Eso era algo que nunca no podíamos pensar en estar tirando basura, porque no era parte de lo que estaba correcto o no. Entonces uno sabía que no se tiraba basura. Es un poco como que la naturaleza se encargó de recordarle a la humanidad valores que nosotros de pronto nos olvidamos, que de pronto ya cuando la gente iba en un bus tiraba la basura así, cuando antes eso no existía, en las calles de las ciudades no se tiraba basura, en los campos los plásticos no existían y si existían se los volvía a utilizar porque se los podía volver a utilizar. Entonces creo que nosotros estamos volviendo a esos valores con esa mirada de lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces creo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres, las abuelitas tuvieron esa sabiduría, tenían la sabiduría del deber ser, tenían la sabiduría de la vida en comunidad, de ayudarse los unos a los otros. Pero en la carrera por el consumismo, en la carrera por hacer las cosas más rápido, de pronto nos olvidamos y como dices tú, no se trata de, no, es que se va a dañar el mundo. No era necesario decirnos eso. Y no es necesario simplemente recordar cómo ha sido, cómo son las vidas que nosotros tenemos, cómo son los recorridos que hemos tenido, y nos vamos a encontrar con muchas de esas cosas que eran parte del accionar. Y en esos recorridos también, acá que estamos contigo en hora uruguaya y yo en hora ecuatoriana, yo tengo a mi mami que es del Uruguay y eso es lo que nos permite ahora conversar desde dos puntos, con dos horarios, pero con esas ideas que siempre están ahí, esas ideas por mejorar las cosas como debe ser, como decías tú, hacer lo que se debe hacer. Sole, divina, un millón de gracias por todo este tiempo que nos has brindado. Hemos tocado muchísimos temas en esta hora que llevamos conversando. Si hemos hablado de género, de los roles de mujeres en política, de los roles de la literatura en el siglo XXI. Qué bueno esto que encontraste, ¿eh? Que la literatura no discrimina roles de género a esa altura. Bueno, de tus experiencias como mujer política en Ecuador antes de permanecer en las listas, después de las situaciones lamentables que a veces nos ha tocado vivir, bueno, de la importancia de la sororidad, lo digo despacito, ¿sí? De la educación, desde la educación desde temprano, y bueno, y ahora también esto de desarrollo sustentable. Bueno, ha sido un placer, ojalá nos veamos pronto, ¿sí?
Muchísimas gracias. Chévere, Virginia. Gracias, Virginia, estuvo muy bonito. Gracias. Hasta una próxima vez. Muchas gracias. Aprendimos un montón. Chévere, sí. Gracias. Aquí estamos.